¿Estás pensando en comprar una lacto nueva o, mucho más importante, tu primera lacto? Hoy en este video te voy a estar mostrando 5 aspectos principales que debes considerar para que tomes la decisión correcta. El punto principal y más importante es definir para qué utilizarás tu lacto. Tu estilo de vida definirá qué tipo y qué modelo se te ajusten a tu necesidad. Pero te preguntas, ¿qué significa esto? Entre más demandante sea tu día a día, trabajo, tus necesidades, más serán las especificaciones que requerirás en la lacto para satisfacer todas tus necesidades. Entonces comencemos evaluando para qué utilizarías la lacto. Un uso básico sería navegar internet, ver videos en YouTube, ver una serie o almacenar alguna foto. Esto quiere decir que tus necesidades son básicas y no necesitas mover ni grande información ni almacenar grandes cosas en tu lacto. Puedes conseguir una que no sea muy costosa con buenas especificaciones básicas y que cumplan todas tus necesidades. Un uso regular se da generalmente cuando una lacto es para el hogar y que cumplan ciertas tareas de tu día a día. A diferencia de las básicas, podrás necesitar realizar ciertas actividades del trabajo, utilizar ciertos programas y almacenar más información. Un uso avanzado, como su nombre lo indica, este tipo de uso se refiere a un complemento laboral para gamer, diseño u otras actividades que necesitan bastante requerimiento. Te recomiendo realizar una inversión a largo plazo, ya que por lo general estas son las más costosas. Ten en consideración tu presupuesto, la tarjeta de video y cuánta memoria RAM necesitas, procesador, tamaño de pantalla y la capacidad de almacenamiento. Una vez ya evaluado qué tipo de uso le darás a tu lacto, te indico qué factores debes tomar en cuenta para elegir la mejor para ti. Evalúa tu presupuesto. Uno de los primeros puntos y más importantes es cuánto dinero nos podemos gastar. Es mejor considerar cuánto es el máximo que podemos gastarnos para así minimizar la búsqueda y comenzar a ver las mejores opciones de lacto para conseguir la mejor que se ajuste dentro de lo que tengamos presupuestado. En muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de mucho trabajo y programas a utilizar, podríamos llegar a gastar un poco más de nuestro presupuesto. Otro punto importante a tener en cuenta es el sistema operativo. El sistema operativo de cualquier computadora o lacto es lo que le da vida y su propósito en términos simples es de administrar el software y el hardware, es decir, te permite interactuar con tu equipo y los programas que tengas instalados. Los dos sistemas operativos más comunes son Windows y Mac OS. Te recomiendo que investigues un poco más sobre cada uno de ellos y su diferencia, determinar cuál sería el más apropiado para realizar tus funciones de tu día a día. El procesador es el elemento fundamental de tu lacto. Este vendría siendo el cerebro y el equipo, dependiendo de las especificaciones que tenga, será determinante para saber qué software utilizar y cuántos programas puedes utilizar al mismo tiempo y qué tan rápido puede funcionar. Los procesadores de lacto más comunes en el mercado son los Intel y los AMD. Te recomiendo investigar un poco más sobre cada uno de ellos para elegir el más apropiado según tus necesidades. El almacenamiento. En el apartado de almacenamiento debemos considerar cuánta información manejamos y qué debemos tenerla guardada en nuestra lacto. Mi recomendación personal es que considero sería lo ideal para la lacto contenga la combinación de disco SSD y un HDD. Un disco mecánico o HDD almacenaría los archivos, videos, fotos y documentos que tengas en tu lacto, mientras que un disco estado sólido SSD sería donde se instala el sistema operativo y los programas principales. En caso de que la lacto solo ofrezca uno de ellos, ten en consideración que un SSD es mucho más rápido que un HDD o disco mecánico, pero también son más costosos. La memoria RAM. Otro punto a tener en consideración es cuánta memoria RAM necesitaremos para nuestro equipo. Mientras más programas utilicemos, como programas de diseño gráfico, edición, entre otros, mayor sería la cantidad de memoria RAM requerida para un óptimo funcionamiento. En términos básicos, puedo recomendarte para un usuario básico entre 4 a 8 GB y para un usuario regular podría recomendarte memoria RAM entre los 8 a 12 GB y para un usuario avanzado mi recomendación sería una de 16 a 32 GB de RAM o más. Existen otros aspectos a tomar en consideración como el tamaño de la pantalla, la cantidad de puertos existentes en la lacto,
la capacidad de almacenamiento, pero en mi consideración estos son los 5 aspectos más importantes que se debe considerar al momento de adquirir una nueva laptop. Si te gustó nuestro video, no olvides regalarnos un like, que son de mucho apoyo para el crecimiento de nuestro canal, y no olvides suscribirte para recibir nuestro contenido.